Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante. La aplicación más común del ADN recombinante en la investigación básica, en la cual la tecnología es de gran relevancia para la mayoría del trabajo que se está llevando a cabo en las ciencias biológicas y biomédicas. El ADN recombinante es utilizado para identificar, mapear y obtener la secuencia de genes y determinar su función. La investigación del ADN recombinante es utilizada para analizar la expresión de genes en la célula de los individuos y a través de los tejidos de organismos completos. Las proteínas recombinantes son ampliamente utilizadas como reactivos en experimentos de laboratorio y para generar investigaciones para examinar la síntesis de proteínas dentro de las células de los organismos. Tenemos algunos ejemplos aquí, como la quimosina recombinante. Esta de aquí es encontrada en el cuajo. La quimosina es una enzima utilizada para la manufactura del queso. Los procesadores obtuvieron la quimosina del cuajo. Fue una preparación derivada del cuarto del estómago de los terneros que se alimentan de leche. Los científicos diseñaron una cadena K12 no patogénica a la bacteria E. coli para la producción a gran escala en el laboratorio de la enzima. Dicha enzima recombinante microbiológicamente producida es estructuralmente idéntica a la enzima derivada del ternero. Esta cuesta menos y es producida en grandes cantidades. La hormona del crecimiento humano recombinante HGH somatotropina. Esta hormona es administrada en pacientes cuya glándula pituitaria genera cantidades insuficientes para sostener un crecimiento y desarrollo normal. Antes de que la hormona recombinante estuviera disponible, la hormona para uso terapéutico era obtenida de las glándulas pituitarias de cadáveres. Esta era una práctica insegura que conllevaba a que algunos pacientes desarrollen la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad es parecida a la enfermedad del Alzheimer, porque esta afecta al sistema nervioso y el paciente puede durar solo un año. Esta de aquí es más grave y es más progresiva que la enfermedad del Alzheimer. Bueno, la hormona recombinante eliminó dicho problema y ahora es utilizada terapéuticamente. El factor de coagulación 8 recombinante. La proteína de coagulación sanguínea administrada a pacientes con el desorden de sangrado, conocido como hemofilia, quienes son incapaces de producir el factor de coagulación 8 en cantidades suficientes para mantener la coagulación sanguínea normal. Antes del desarrollo del factor de coagulación 8 recombinante, la proteína era obtenida mediante el procesamiento de grandes cantidades de sangre humana de múltiples donadores, lo cual conllevaba un riesgo muy grande de transmisión de enfermedades transmitidas por la sangre, como el VIH y la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B recombinante. Como ya sabemos, la hepatitis B es una infección controlada a través del uso de una vacuna de hepatitis B recombinante, la cual contiene una forma de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, producido en las células de la levadura. El desarrollo de esta vacuna recombinante fue muy importante y necesario, ya que el virus de la hepatitis B, a diferencia de otros virus, como el polivirus, no puede ser cultivadas in vitro. Diagnóstico de infección con VIH. Cada uno de los métodos más utilizados para diagnosticar la infección de VIH ha sido desarrollado utilizando el ADN recombinante. El test de anticuerpos ELISA o Western blot
utiliza una proteína de VIH recombinante para encontrar la presencia de anticuerpos que el cuerpo ha producido en respuesta a una infección de VIH. El test de ADN busca la presencia del material genético del VIH utilizando el PCR. Significa reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. El desarrollo de la prueba PCR fue posible gracias a la clonación molecular y a las secuencias del análisis del genoma del VIH. El cultivo resistente a herbicida. Variedades comerciales de importante cultivo agricultural, incluyendo la soya, el maíz, el sorgo, la canola, la alfalfa y el algodón. Estos han sido desarrollados incorporando un gen recombinante que les da la capacidad de resistir el herbicida glifosato y simplifica el control de la hierba con la aplicación del glifosato. Dichos cultivos se encuentran en uso comercial en varios países. Como ABP tenemos a la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre está alterada. Las personas que sufren esta enfermedad sangran durante un periodo más largo de tiempo. Esta patología implica la falta o deficiencia de factores de coagulación, elementos que, junto con las plaquetas, se encargan de taponar la lesión de los vasos sanguíneos y reducir el sangrado. El gen es el gen defectuoso localizado en el cromosoma X. La proteína es el factor de coagulación. Su función normal. El cromosoma X contiene muchos genes, como los genes para la producción del factor 8, relacionados con la coagulación sanguínea. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que controlan el sangrado. La función anormal. La inactivación del cromosoma X hace que todos los portadores del gen defectuoso muestren un genotipo de hemofilia leve. La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad del factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, mayor será la probabilidad de que ocurra hemorragia, lo que puede llevar a serios problemas de salud. La hemofilia. El síntoma principal de la hemofilia es el sangrado incesante durante un plazo amplio de tiempo, pero en los casos más leves no se advierten signos de padecer la enfermedad hasta que el paciente se someta a una cirugía o sufre un traumatismo. En los casos más graves que se puede presentar sangrado sin ninguna causa aparente y también hemorragias internas, especialmente en rodillas, en tobillos y en los codos. En algunas ocasiones, este sangrado puede lesionar órganos o tejidos internos. La prevención. Para prevenir sangrados excesivos en las personas hemofílicas es necesario evitar las hemorragias o que las ataquen de forma precoz. En el caso de que sean graves, es prioritario que el paciente reciba tratamiento de un especialista. Además, debe fomentarse el ejercicio cotidiano, evitando el deporte de contacto y la alimentación saludable. El diagnóstico. Para diagnosticar la hemofilia es necesario que se produzca un episodio anormal de sangrado. Y en el tratamiento de esta patología consiste en reponer el factor de coagulación que falte a través de terapia intravenosa.